Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la serie Los misioneros y sus colaboradores. Y en la primera exposición hablamos del mandato del misionero, que podríamos sintetizar en el ir fuera del confort de su zona geográfica para expandir el mensaje divino del Señor Jesucristo. El título de esta entrega es la siguiente: Los misioneros tienen un sueño. Los misioneros tienen un sueño. Ojo que no me estoy refiriendo a sueños y expectativas propias a cualquier ser humano, como por ejemplo tener una familia, una carrera secular, una casa, qué sé yo. Repito, cada ser humano tiene un sinnúmero de expectativas de vida. El título de esta prédica tiene que ver con el motivo por el cual le pican los pies para salir a un misionero, o actualizando, el motivo por el cual salió a la obra misionera: ganar o recuperar almas para Cristo. Pero espero sea comprensible que todo lo que sea convicción firme en nuestra vida se forja mediante un proceso en el cual hay dos mentalidades que tenemos que aprender a aglutinar para forjar triunfos y alejarnos de las derrotas ministeriales y espirituales. Sobre estos bemoles vamos a tratar, valiéndonos de lo que aconteció en el pasado, tanto en la congregación de Israel como con la iglesia del siglo I de la era cristiana. Por un aspecto didáctico, he dividido la exposición del día de hoy en 3 puntos. Desarrollémoslo, pero antes, permítame que los guíe en una oración congregacional. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, yo le doy gracias por permitirme exponer su evangelio el día de hoy. Papito lindo, mis hermanos aquí reunidos y los que escuchen este mensaje, todos deben comprender a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar sus evangelios. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Ayude, Padre, a todo lo que he preparado, a todo lo que he elaborado para la gloria y honra suya, que sea, Señor, asimilado por mis hermanos y por mi persona, para que pueda constituirse, Señor, en espada de doble filo. Ayúdenos, Padre Santo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. El primer punto a desarrollar: las dos mentalidades que tienen que volverse una. Las dos mentalidades que tienen que volverse una. Para lo cual vayamos al Evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 4, versículo 35. El Evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 4, versículo 35. Y la palabra del Señor dice así: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Una vez más, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Interrogante que les plantea el Señor Jesús. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Palabra de Dios. El diálogo que acabamos de escuchar se llevó a cabo mientras Jesús con sus discípulos andaban por la campiña de Samaria. Específicamente, este hecho parece que se da, sus palabras, ante el golpe de vista que tuvo él con sus discípulos en la campiña de los samaritanos que se le acercaban con curiosidad. De hecho, que esto aconteció luego de escuchar el pregón de su paisana sobre Jesús, registrado en Juan capítulo 4, versículo 29, que era probable que fuera el Cristo esperado. El comentarista MacArthur recrea simbología recurriendo al paisaje de dicha campiña y el momento que está aconteciendo. Él resalta el contraste de la casi probable, por ser su vestimenta típica, ropa blanca de los samaritanos, que se distinguían en contraste del campo de tono verde a brillante
por el grano en maduración. Creo que MacArthur recrea este contraste paisajístico de colores por el conocimiento que tenemos de que el Señor Jesús usaba situaciones que él y sus oyentes estaban viviendo como marco de las palabras y enseñanza que expresaba. Recordemos nuevamente sus palabras: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es probable que previamente los discípulos dialogaran sobre la cercanía de la siega, que faltaban 4 meses. Ahí aprovecha la circunstancia para enseñarles el contraste de las dos mentalidades, la suya y la de ellos, ante la posibilidad de ganancia de almas, que da vida justamente a este punto que estamos tratando. Explico. La primera mentalidad, representada por la idea central en la mente de los 12 apóstoles, aún inmaduros para ser pescadores de hombres, enfocándose en demasía, más de la cuenta, en asuntos materiales, de sustento físico, culturales, en los cuales habían sido formados y acostumbrados a apreciar en primera instancia lo que les pasaba bajo estos conceptos. Sinteticemos, una visión, aunque muy religiosa, netamente secular. Para muestra de esta mentalidad, un par de botones. Leamos Juan capítulo 4, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Este maravillar no fue a mérito de un pensamiento de esta forma: al Señor lo dejamos un rato y ya está evangelizando, y a una dama. No fue nada de esto. Esta admiración fue a mérito del choque cultural que en ellos estaba ocurriendo, pues ningún rabí prestigioso entre los judíos sería capaz de hablar con una mujer, y menos siendo samaritana, y menos estando a solas. O sea, se enfocaban más en que su maestro volvía a romper sus tradiciones de comportamiento y no se enfocaban en su misericordioso corazón evangelístico. Qué difícil el estatus social que tenemos que vencer. Qué difícil vencer el yo soy hombre que le evangelice una mujer. Qué difícil acercarse donde pupulan asiduos a un estilo de vida que consideramos inmoral. Qué difícil para los que deberíamos tener una mentalidad muy abierta para ser ganadores de almas. Leamos ahora sobre el segundo botón que les prometí, leyendo Juan capítulo 4, versículo del 31 al 33. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer? El diálogo es sumamente claro, no es muy loable. Ellos deseaban que su maestro se alimente, pero es lo mismo, ¿no? Denotan que su principal preocupación es lo material, lo físico, y Jesús con claridad les declara cuál es su prioridad, la de un ganador de almas, la que ellos tendrían que asimilar para trabajar en la obra por la cual él moriría en la cruz, que tendría que ser propia, la mentalidad espiritual. Leamos el versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La visión divina para la iglesia como organización debe ser la prioridad en nuestra vida, y ella se resume magistralmente en lo que denominamos la Gran Comisión: evangelismo, edificación, misiones. Un maestro cristiano tiene que hacer un sano esfuerzo con su cátedra y ejemplo de vida para que los que lo acompañan en el camino aprendan a soltar lo secular, lo tradicional, lo material, para que se enfoquen en lo espiritual, que les proporcionará ganancia eterna. Un variopinto mundo del viejo orden por soltar. Por ejemplo nomás, arbolitos de Navidad, vestimenta de Santa, en las épocas típicas en que el mundo celebra el nacimiento del Señor Jesús, que las damas no pueden exponer el evangelio. No vayas por ahí que son drogadictos,
formas éticas, tradicionales, malas actitudes, costumbristas que entorpecen el evangelio de vida. Muchos, por ejemplo, se apuntan, hablo en línea general, lo que usted podría apreciar en el mundo, en muchas congregaciones que se llaman de nacidos de nuevo. Muchos se apuntan para ir a comer, pero muy pocos se apuntan para evangelizar en las calles, ¿no? O sea, ejemplos y más ejemplos, que podríamos hablar de las dos mentalidades. Las dos mentalidades siempre están presentes en toda congregación. Todos podemos ser hijos de Dios, pero no todos estamos forzosamente enfocados correctamente en el mismo nivel para seguir la voluntad y la visión del Padre Celestial. Y la lucha generalmente tendrá como matiz en contra nuestra para cumplir la fusión de ambas, para que predomine el ganar almas, los afanes materiales o tradiciones que del mundo aún conservamos. Recordemos lo que denominé un sueño hecho realidad para los ángeles. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Pero eso será cuando nosotros ya no estemos en el mundo. Ellos predicarán esta situación para que los hombres simple y llanamente, muy magistralmente el momento, doblen rodilla y declaren que Dios es Dios y que su gloria y su honra triunfó y se impuso. Pero con respecto de nosotros, a nosotros se nos da el inmenso privilegio, ya, hombres y mujeres levantados por el Señor, de predicar el evangelio de salvación, predicar el evangelio de edificación. Pero para eso tenemos que aprender a soltar amarras que nos sueldan demasiado a lo secular. Todo maestro, todo diácono, todo ministro de Dios debe de estar involucrado con su ejemplo y cátedra a que la Grey aprenda a cortar amarras con la mentalidad material, secular, tradicional, que no deja de dedicarnos correctamente en la gran comisión que nos fue ordenada. Ojo, espero que sea claro, que no hablamos de extremismos, hablamos de equidistancia entre ambas mentalidades, pues estamos mandados a realizar un trabajo espiritual en un mundo tangible. Repito, nadie está hablando de extremismos, porque quien no tiene tradiciones familiares, quien no tiene sueños o expectativas seculares, o quien no tiene diversos problemas por resolver fuera de los planes de trabajo de una iglesia local. Es más, diré que excelente que dediquemos tiempo para solucionarlos, para cumplir nuestras metas seculares. Lo malo se da cuando perdemos la proporción de las cosas. Lo malo se da cuando la mentalidad material, tradicional, obstaculiza la mentalidad espiritual, que es perfecta, la única que nos dará ganancias eternas en el más allá y en el hoy, paz espiritual y tranquilidad emocional. De hecho, un misionero, un evangelista que tenga el corazón de acuerdo con Dios, esté enchufado a la mentalidad que expresó el Señor Jesús. La expresaré de la siguiente manera, parafraseando. Ellos han alzado sus ojos, han mirado los campos y se han dado cuenta que están para ser cegados, y determinaron dejar de lado amarras en demasía con lo secular para cumplir este perfecto mandato. Repito, un pastor y su equipo de trabajo debe de ser colaboradores para que esta sea la mentalidad que se instale en toda la Grey, el ganar almas para Cristo bajo los modelos de lo que hizo el Señor Jesús, sin dejar de lado sus actividades seculares, porque, vuelvo a repetir, tenemos un mandato espiritual en un mundo tangible. Pero la Grey tiene que dejarse educar y poner en obra lo sustentado por la palabra del Señor. Lo que nos lleva al segundo punto. Consecuencias de no alinearse a la voluntad divina. Consecuencias de no alinearse a la voluntad divina. Para hablar de este segmento, vayamos a otro paraje bíblico que nos remonta a la antigua congregación de las 12 tribus de Israel, que fue parte
de nuestra lectura bíblica. Ellos, sabemos, por largos años no se alinearon a los deseos divinos y sufrieron consecuencias dolorosas, terribles podríamos decir. Por ejemplo, el reino del norte, las 10 tribus, a excepción de Judá y Benjamín, se perdió en la bruma del olvido por siempre. Y el reino del sur perdió Jerusalén, vio saqueado el templo, pero por igual, en su misericordia y para cumplir el plan divino, regresaron a la tierra prometida. Esto último es el contexto histórico más cercano en que se da la profecía de Ageo, por lo cual vayamos y ubiquemos nuevamente Ageo, capítulo 1, versículo 2. Como espero que todos hayan puesto su separador, permítanme leer. Ageo, capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí se rememora una expresión divina a mérito que los judíos de aquel entonces, a los cuales se le estaba dirigiendo esta exhortación, habían perdido el celo por la reconstrucción del templo de Jerusalén. O sea, estaba siendo descriptivo a lo que estaban haciendo los judíos. ¿Por qué? Porque no estaban enchufados a la voluntad divina. Dios les manda al profeta para hacerles ver su mal proceder. Y el método divino no ha cambiado. Antes los profetas, ahora en analogía, predicadores, consejeros, mensajeros divinos, que nos hablan de la voluntad divina para combatir el típico yoísmo del viejo hombre que aún mantenemos, que con fuerza intenta desplazar la voluntad y la visión divina para entronar nuestros deseos y pareceres humanos. Regresemos a la época de Ageo. La pregunta subsiguiente sería: ¿por qué les ocurrió exactamente lo que relató Ageo, fuera de la negrura de corazón, fuera de haber regresado al viejo hombre? Queremos saber exactamente qué aconteció en ellos para desbarrancar la visión que Dios ya les había entregado. La respuesta contenida en el versículo 3 y 4. Leámoslo, por favor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, es sumamente claro, ¿no? Ellos estuvieron centrados en sus actividades seculares, sopesaron en sus corazones qué era más importante y urgente, y en esta disyuntiva ganó su deseo de comodidad y confort. Se dedicaron a lo suyo, dejando de inmiscuirse en la reconstrucción del templo, el deseo del Señor. Carlos Morris, en su libro Los mensajes mayores de los profetas menores, escribe así: hay una tendencia muy natural cuando uno no quiere hacer algo, es procurarnos una razón que no deja de ser excusa. Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos hecho promesa por algo para la iglesia en la cual congregamos y la hemos roto? Pregúntese, ¿es que no pudimos hacerlo o no quisimos hacerlo? Y si prometiendo no se hizo, ¿por qué fue? ¿Fue una razón que no deja de ser excusa o fue algo válido? Cada uno tiene que autoanalizarse. A luz de nuestras prácticas, de no apoyar la obra misionera, de alejarnos de las actividades congregacionales, pregunto, ¿cuál es la razón o la excusa que está usted o en mi caso levantando en nuestro corazón? Repito nuevamente, cada uno tiene que autoexaminarse. ¿Y saben por qué digo esto? Porque dinero hay para todo cuando hay. Tiempo hay para todo cuando hay. Solo es cuestión de ser agradecidos y aprender a organizarnos y valorar nuestro sí y apreciar a discernir nuestro no. Pero por nada, dejar lo concerniente a la obra de Dios como lo último y menor importancia por hacer, como si fueran las obras. Deseo ser claro y preciso. No hay nada malo en buscar el confort familiar
ni malo desear e invertir fuerzas, nuestros talentos y tiempo en lograr superación material para nuestra familia, pues es una regla casi universal muy válida que el bienestar futuro en cualquier nivel se cimenta en el hoy. Excelente si nos esforzamos por esto, pero ¿y los negocios del Señor? Asimilemos que hacer lo nuestro, dejando de lado las indicaciones del Altísimo relacionado a prepararnos y a trabajar para Él, nunca será el camino correcto, pues siempre hay alguien detrás que absorbe, por ejemplo, que absorbe nuestro ejemplo de vida. Recordemos a Caín. Alejó a su prole de la adoración a Dios, se deduce enojado por la disciplina que se le impuso, y él logró que sus descendientes fueran artesanos, científicos, constructores de ciudades. Y todos sabemos la historia, ¿no? Todos, sin salvarse uno solo, fueron muertos en el diluvio universal. No fue tampoco el camino correcto para ningún israelita. Estamos viendo justamente el caso, ¿no? Viendo el antecedente histórico al momento en que Ageo ya está predicando, cuando los de Judá ya habían retornado del cautiverio de la tierra prometida, ¿no? Pero esto les ocurrió a mérito que otra vez se centraron durante muchos años en lo suyo, dejando el lado de Dios, y en ese momento histórico estaba volviendo a ocurrir lo mismo. Prefirieron construir y hermosar sus casas, dejando de lado lo que Dios deseaba que hagan. Tampoco lo fue para la iglesia primitiva. Sigamos recordando, cuando ellos retrasaron más de la cuenta el salir de Jerusalén a llevar las buenas nuevas, y Dios mismo le mandó persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1, y recién ahí salieron a llevar el evangelio a sus contornos, a Judea. Hechos capítulo 8, versículo 4. Ni sería sabio para nosotros. Nuestra historia en este mundo debe centrarse en procurar cumplir la visión de Dios para nuestra vida, sin dejar de hacer lo nuestro. El Creador, hermanos míos, no tiene sueños, tiene planes y objetivos, y con respecto a nosotros, nos denomina sus colaboradores y obreros. La sabiduría de poner en obra los planes divinos es una decisión del obrero que no desea ser avergonzado y que sabiamente se cuida de no acarrear mal él mismo. Leamos 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. La palabra del Señor dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Un obrero y colaborador correcto influencia para bien a los que vienen detrás de él, que la Biblia le dice labranza. Nuestro desenvolvimiento, el de todo nacido de nuevo, será algún día catalogado ante el trono del Altísimo como lo de un siervo bueno o malo. Esforcémonos para ser de los primeros. Diré que colaborar en la obra misionera, evangelizadora y edificadora de la iglesia no implica descuidar la búsqueda de superación material y de confort para nuestras familias, pero es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Tenemos que aprender a ser equidistantes, pues la obra de Dios en nosotros implica asimilar que lo secular y espiritual es un todo. El cristiano, nacido de nuevo, que prioriza sus objetivos dejando de lado los objetivos divinos groseramente, verá que tarde o temprano, como todo le revienta en la cara. Es imposible evitar esto, pues una regla antigua y veraz la denominamos la ley de la siembra y la cosecha. No se puede recoger bendición cuando sabemos hacer lo bueno y dejamos de hacerlo. Simple lógica espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 17. Pues si esto ocurre, ¿no?, que hay bendición sin hacer lo bueno, tendríamos que doctrinar que el indolente a Dios, el pecador, consigue buenos frutos, y eso es ser inocentón o tontón. No sabía con qué adjetivo cariñoso catalogarlo. Claro, uso estos adjetivos porque son criollos, pero los adjetivos que usa la Biblia cuando los traducimos al castellano son sumamente fuertes.
Los profetas, conocedores también de este asunto, inspirados por Dios, intentaron razonar con sus conciudadanos de su época. Estamos viendo el caso específico de Ageo. Leamos nuevamente capítulo 1, versículo 6. La primera parte: sembráis mucho y recogéis poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Trabajaban incansablemente, pero veían poco fruto de su trabajo, y estoy seguro, no solo fue lo material. De hecho, notaron un detrimento moral en su vida. Segunda parte: coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. ¿Se suponía que dejaron de hacer la obra de Dios para satisfacer sus necesidades básicas que redundarían en beneficio de su vida? Y fue todo lo contrario. La insatisfacción típica del afanado se instaló en la mentalidad de sus familias. Si desea, pruébelo. Supongo que todos tenemos derecho a sufrir por necedad. Tercera parte: y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Era como vivir en una inflación perpetua. No les alcanzaba para nada. De hecho, no solo por la mala cabeza, pues cuando no estamos en buena relación con Dios, gastamos incorrectamente. No solo esto, el creyente que se aleja de Dios se vuelve barril sin fondo. No está contento con nada. Pero no todo fue resultado directo de la ley espiritual de la siembra y la cosecha que conocemos muy claramente, que abarca a toda la humanidad. El contexto indica que estamos ante una disciplina directa de lo alto. Así nos lo entera las Escrituras. Veamos el versículo 9. Ageo, capítulo 1, versículo 9. El buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Les está describiendo la situación en que se encuentran y lo que él está pensando hacer. Escúcheme y catalogue bien, discierna bien. Si algún creyente enseña con sus prácticas o con sus cátedras a sus hijos que ir en contra de la voluntad divina en cualquier reglón podrá ser de beneficio en cualquier estamento, es una falsedad. Podremos suplir necesidades materiales, pero estaremos alejándonos de paz en el corazón. Es imposible tener las dos cosas a la vez: alejarse de la visión de Dios y tener paz en nuestro ser. Es simplemente un obrero que está desaprobado, pues no traza ni asimila aún la veracidad de la palabra de Dios. La bendición, si él la determina, se detiene y punto. Leamos versículo 10 y versículo 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombros y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y ellos ya lo habían gozado, pero sin importar lo que ya habían sufrido, regresaban otra vez al fango. Y no solo esto, ¿no? Sino que, repito, poniendo en peligro la mentalidad de sus educandos, hijos, discípulos, los que forzosamente son influenciados por los que son reconocidos como colaboradores de Dios, porque el afán material de los colaboradores de Dios es notorio para los que son labranza. El mal ejemplo de los dirigentes siempre es un serio peligro para quienes educan y nos puede conducir a terribles fracasos si el Señor nos baja su mano disciplinadora y hace que se esfume como neblina toda la bendición que nosotros estamos teniendo. Y ya lo hemos visto en el verso 10 y en el versículo 11. Repito, el mensaje fue en primera instancia para los caudillos, pero también para toda la congregación de Israel. Y eso es notorio en el versículo 12 en su primera parte. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sodacat, sumo sacerdote, dirigente. Pero agrega: y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Cuál fue el objetivo de este mensaje?
no hacerles daño, sino todo lo contrario. Versículo 7, versículo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Lo ha dicho Jehová. Un cambio de rumbo. Y de hecho, para que los que estaban encarrilados correctamente no se contagien de los que hacían mal. ¿Qué pasó con ellos en aquel momento histórico? Para bienes, pues fueron invadidos por el temor a Jehová. Así se nos entera en el versículo 12, en su segunda parte. Y las palabras del profeta Ageo, como le había sido enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Escuchen por favor lo que les digo. Si buscamos nuestra felicidad y la de nuestros hijos, es imposible cimentarla en caminos contrarios a la voluntad y a la visión divina. Los que fallan repetidas veces y prolongan esto más allá de lo normal, pese a saber intelectualmente que están en mal camino, adquirirán lo que llamamos dureza de corazón. Por eso los llamados antiguos de los profetas, por eso los llamados modernos de los predicadores, de los consejeros, a retornar a los caminos agradables a Dios. Y si así, el mismo Señor hará fiesta en el cielo cuando un pecador regresa al camino correcto. Lo que nos lleva al tercer punto. Los corazones bondadosos y agradecidos son los que impulsan correctamente la gran comisión. Los corazones bondadosos y agradecidos son los que impulsan correctamente la gran comisión. Y esto no es de nuevo, es de antiguo. Levítico, capítulo 23, versículo 22. Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 22. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, tu Dios. Desde antiguo los israelitas les fue proveído tradiciones y costumbres que tenían que ver con la bondad y desprendimiento material para los menos favorecidos en medio de su apogeo y riqueza material. Lo mismo estamos intentando hacer en cualquier congregación de nacidos de nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos la canasta de amor para que todos puedan involucrarse. Tenemos un fondo diaconal, el cual es favorecido o alimentado por ofrendas voluntarias mensuales de los diáconos, directores y directores de nuestra iglesia, para que sostener con bondad y desprendimiento las necesidades de algún hermano que sea identificado. Con respecto del evangelismo y del trabajo de misiones y de la edificación, no olvidemos, el corazón del creyente bondadoso y dadivoso y agradecido es el que enriquece el alfolí para poder seguir realizando la obra del Señor. Pero centrémonos ahora en los misioneros y evangelistas, ¿no? Sabio sería que nos enchufemos a sus sueños, que ellos ya discernieron a salir a participar en la siega. Y en este caso, sumemos, hermanos míos, porque nos estamos enfocando en la iglesia local completamente, en todo lo que nos corresponde. Los edificadores de la iglesia, los maestros de la iglesia, que siguen enchufados al sueño de buscar mejorar a los que son labranza, para que ocupen un lado al lado de ellos. Apoyemos, hermanos míos, a mejorar todas estas cosas. Específicamente, todo obrero que despierta y comienza a trabajar para la gloria y la honra del Señor, es la respuesta a las oraciones. Mateo, capítulo 9. El Evangelio según nuestro hermano Mateo. Mateo, capítulo 9. Versículos del 37 al 38.
La palabra del Señor dice, entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todo lo que Dios nos da es para producir creyentes agradecidos, pero a su vez esos creyentes agradecidos tienen que absorber el ejemplo de vida y sabemos que son producto de la oración de la Grey. La ganancia divina que obtenemos no es exclusivamente para que nosotros tengamos todo lo que deseamos. La bendición divina es para aprender a ser equidistantes en lo que le corresponde a nuestra familia, en lo que le corresponde a lograr a la obra de Dios y en lo que corresponde a ayudar a aquellos que no son parte de la grey del Señor. Dios sabe que un corazón verdaderamente agradecido intentará imitar a Jesucristo e impulsar la obra por la cual Él murió en la cruz. Aún si presentamos dudas, pregunto, ¿estamos agradecidos con Dios? Buen termómetro, esa es diezmarle al Señor. Buen termómetro es apoyar la obra misionera con lo que uno sabe que puede ser posible que apoye. Reitero, todo lo que hagamos para el Señor nunca será en vano. Juan capítulo 4, versículo 36. El Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 4, versículo 36 en su segunda parte. Dice así, desde el principio leamos, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Repito, los que trabajan para el Señor recogerán fruto para su vida eterna, pero los que los apoyan en diversos campos compartirán esa bendición, porque el Señor es así. Por tanto, seamos bondadosos con lo nuestro, entreguemos lo que nos corresponde, seamos agradecidos con las ricas bendiciones con las cuales estamos siendo proveídos y entreguémonos. Soñemos con inundar el mundo del Evangelio, soñemos con edificar a nuestra congregación para que pueda ser un fiel representante, una corona de Cristo en esta zona geográfica. Terminaré diciendo que Dios así lo demanda y que nuestra correcta y generosa contribución nos será contada por justicia. Inclinen su rostro, permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Señor, todos nosotros, sin excepción, Señor, tenemos que estar atentos a su visión. Gracias, Padre Santo, por la fuerza que nos da. Gracias, Señor, por los talentos que nos ha entregado, por los dones que nos ha entregado, por el trabajo que usted, Señor, nos ha entregado, por la fuerza que nos da para poder trabajar y cumplir, Señor, aquellos sueños y expectativas sanas que tenemos todos con respecto a nuestras propias familias y nuestro propio confort. Gracias, Señor. Señor, pero ayúdenos, Señor, para que esta mentalidad no empuje, Señor, a su visión perfecta para ser ganadores de almas, Señor, y para ser colaboradores suyos en los que aún son labranzas, Señor, para que ocupen un lugar al lado nuestro. Ayúdenos, papito lindo, por favor se lo pido, porque nuestro viejo hombre, nuestro viejo afán, siempre está atento, Señor, ahí, Señor, y el enemigo intenta activarlo, Señor, para desbarrancar los planes que usted tiene para con nuestra congregación. Gracias, Padre Santo, por todo lo que hace por nosotros. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga a todos.